Hola a todos. Bueno, hoy, las buenas personas en Patreon, y consideren esto como el anuncio obligatorio, si quieren apoyar el canal, vayan al enlace de Patreon en la descripción del video. Ese fue mi anuncio anual por hoy. De todos modos, ellos pidieron este mes que revisara los 5 planes navales más descabellados de todos los tiempos, según Drachinifel. Ahora, uno o dos de estos puede que ya los haya cubierto en otros videos, a veces a fondo, a veces solo mencionándolos. Pero, bueno, ya que hay algunos planes navales realmente descabellados por ahí, estos son mis top 5 al segundo trimestre de 2026. Si tienen otros que les gustaría que revisara en detalle o en otro top 5 o algo así, obviamente déjenlos en los comentarios aquí abajo. Pero he seleccionado estos 5 específicamente, no tanto porque hayan sido completamente y absolutamente desastrosos a largo plazo, aunque muchos de ellos lo fueron. Pero ese no fue el criterio principal. El criterio principal que utilicé para seleccionar estos 5 es simplemente porque había tantas alternativas obvias y era bastante obvio para cualquiera que se detuviera a pensar por más de 5 segundos que éstas realmente no iban a funcionar, o podrían tener consecuencias no intencionadas muy significativas en el futuro. Porque al final de cuentas, ya sabes, algunos planes navales realmente salen muy mal. Pero para ser justos, viéndolo desde la perspectiva de esa época, no necesariamente podías saber eso. O tal vez había una buena posibilidad de que saliera bien y te arriesgaste y bueno, no funcionó. Pero bueno, sigamos con el número 1. Y para esto vamos al inicio de la Primera Guerra Mundial, específicamente al 3 de noviembre de 1914. Ahora, en este punto, los otomanos ya se habían convertido en una verdadera molestia para la Triple Entente. Habían permitido que el Goben y el Breslau escaparan y quedaran bajo custodia otomana, uniéndose teóricamente después a la Marina otomana. Y para el 3 de noviembre, la rama otomana de la Marina alemana había lanzado un ataque usando el Goeben y el Breslau contra la Marina rusa en el Mar Negro. Y así, en el gran espíritu imperial del siglo XIX de algo debe hacerse, o sí, imagina que en este momento te retuerces un gran bigote de manubrio. Ah, la Marina Real y la Marina Francesa decidieron que harían algo. Y eso implicó enviar los cruceros de batalla Indomitable e Indefatigable, junto con los preacorazados franceses Suffren y Verite, para ir y bombardear los fuertes exteriores de los Dardanelos. Ahora, oficialmente esto se clasificó como una prueba de las defensas. En la práctica, había muy poco, aparte quizás de la escala, que fuera realmente diferente de una operación del siglo XIX. Ah, sí, bueno, ya sabes, los coloniales insolentes han empezado a rebelarse contra sus superiores. Por lo tanto, deberíamos volar a algunos de ellos con algunos de nuestros barcos, y eso les enseñará quién manda. Esencialmente fue una bofetada colonial del siglo XIX, ya sabes, basta, no lo vuelvas a hacer, o si no, y para ser completamente justos, el bombardeo salió bastante bien. Los franceses tomaron un lado, las baterías en Kumkale, y los británicos tomaron el otro lado, las baterías en Said el Baja. Creo que así se pronuncia, disculpen si lo dije un poco mal. Pero en cualquier caso, empezaron a disparar a todo. Indefatigable y Indomitable, ambos registraron que sus primeras salvas fueron un poco a la izquierda, pero luego corrigieron y sus segundas salvas cayeron prácticamente en el blanco. Y se nota que esto fue totalmente una operación de estilo colonial, porque incluso les dijeron exactamente cuántos proyectiles podían disparar. Ni siquiera era cuestión de que realmente quisieran volar esas cosas. Era, ustedes entrarán, dispararán esta cantidad de proyectiles a los fuertes enemigos y luego se retirarán. Con la advertencia adicional de que, bueno, si los artilleros otomanos realmente aprenden a disparar con precisión, entonces tal vez quieran retirarse un poco antes, porque aunque la mayoría de las defensas otomanas eran bastante obsoletas, sí tenían algunos cañones que eran algo preocupantes, especialmente si eras un crucero de batalla con blindaje de 4, 5 o 6 pulgadas. Y esos incluían, irónicamente, algunos cañones Krupp de 11 pulgadas, que eran muy similares a los que con el tiempo acabarían con Blücher varias décadas después en Noruega. A medida que continuaba el bombardeo, descubrieron muy rápido que la artillería precisa desde el principio, con la segunda andanada de ambos cruceros de batalla dando en el blanco,
En realidad, presentaba un problema porque levantaba tantas rocas y polvo de ladrillo justo enfrente y alrededor del fuerte que era muy difícil saber dónde estaban cayendo los siguientes proyectiles. Simplemente estaban disparando hacia la nube y, bueno, escuchando explosiones y pensando, bueno, esa nube es donde está el objetivo. Claramente seguimos acertando en los blancos. Y resultó que esta era en realidad una evaluación precisa porque poco después el depósito principal de Said el Baja fue alcanzado y hubo una explosión colosal. Ahora, durante todo este tiempo, los artilleros otomanos en realidad estaban devolviendo el fuego. Sorprendentemente, ya sabes, la gente no suele quedarse de pie bajo un intenso bombardeo de artillería sin hacer nada. Pero al estar completamente desprevenidos y en su mayoría equipados con cañones obsoletos, su fuego fue relativamente ineficaz. Con el tiempo, algunos de los artilleros empezaron a ser un poco más precisos, pero el balance general del bombardeo seguía estando muy a favor de los aliados. Los franceses bombardearon Kumkale tanto como quisieron. No lograron volar un polvorín, pero el resultado final fue que, al terminar el bombardeo, se había causado un daño significativo a ambos fuertes, obviamente más a Said el Baja, gracias a la explosión del polvorín. Muchos de los defensores otomanos habían huido o se habían escondido, y algunos de los más valientes estaban devolviendo el fuego. Pero si en ese momento alguien hubiera pensado en traer algunas tropas, habría sido un proceso relativamente sencillo marchar hacia esos fuertes y tomarlos. Sin embargo, como dijimos, esto fue básicamente una operación colonial de escarmiento, no una operación anfibia seria, y así, habiendo decidido que, bueno, ya sabes, el extranjero de turno ha sido debidamente castigado, los aliados se retiraron. Ahora, esto fue, por supuesto, una operación catastróficamente equivocada, porque los otomanos antes de 1914 habían estado, aunque no 100% confiados, relativamente seguros del estado de sus defensas en los Dardanelos. Habían estado recibiendo asesoría de los alemanes por un tiempo en esto, pero los alemanes echaron un vistazo y dijeron, no estamos tan seguros de esto. Creemos que probablemente deberían mejorarlas un poco. Y los otomanos dijeron, no, 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 agradecemos ese comentario, pero de verdad creemos que tenemos suficientes cañones y suficientes fuertes. Estaremos bien. Esta operación más bien demostró que esa era una evaluación optimista, por decirlo menos, ya que lograron acertar exactamente 0 veces a una fuerza aliada relativamente pequeña y improvisada. Y uno de sus fuertes quedó medio destruido, y el otro como queso suizo. Y los otomanos y sus asesores alemanes, que no eran tontos, lo vieron y dijeron, sí, si hubieran desembarcado y tomado esos fuertes, realmente estaríamos fritos. Y además, el resto de las fortificaciones que suben por los Dardanelos no están en mucho mejor estado, y varias de ellas están en condiciones significativamente peores. No tenemos minas en el agua misma. Así que si esto hubiera sido una operación seria, muy bien podríamos haber perdido los Dardanelos por completo o una buena parte de ellos. Probablemente deberíamos hacer algo al respecto, y los alemanes, entre murmullos de que sí, nos lo han estado diciendo durante muchos años, dijeron, ah, brillante, fantástico. En realidad, nos van a escuchar. Y por supuesto, había un montón de marineros y expertos en artillería que habían llegado recientemente en el Goeben y el Breslau para ayudar también. Y durante los siguientes meses, ten en cuenta que esto fue a principios de noviembre, durante los siguientes meses, las defensas de los Dardanelos se mejoraron significativamente. Se reforzaron las fortificaciones, se colocaron nuevos cañones y los cañones existentes fueron mantenidos y reacondicionados. Se prepararon minas para su despliegue, etcétera, etcétera, y eso significaba que, en febrero de 1915, después de convencerse por los resultados del bombardeo de noviembre de que las defensas otomanas eran prácticamente fáciles de superar, los aliados llegaron con una gran y bonita flota compuesta principalmente por acorazados Dreadnought, con la intención de abrirse paso a la fuerza por los Dardanelos, navegar hasta la capital otomana y exigir su rendición. Solo para descubrir, como mencioné en un video relativamente extenso hace algunos años, que las defensas reforzadas eran un hueso mucho más duro de roer, lo que terminó costándoles muchos barcos, a pesar de que trajeron mucho más poder de fuego que en el bombardeo de noviembre de 1914. Y cuando eso falló, entonces llegó el momento de los desembarcos masivos de tropas, y eso, por supuesto, terminó convirtiéndose en el desastre que fue Gallipoli. Así que, aunque no es necesariamente posible decirlo al 100%, la operación de Gallipoli habría sido considerablemente más exitosa y habría permitido que la flota aliada llegara a Constantinopla, Estambul, si esta operación no se hubiera realizado.
Dada la relativa falta de defensas y la falta de preparación en las fortificaciones otomanas en noviembre de 1914 en comparación con febrero de 1915, sin duda, habría sido mucho más probable que lo que ahora llamamos la campaña de los Dardanelos y las operaciones de Gallipoli hubiera sido considerablemente más exitosa, y posiblemente completamente exitosa si los otomanos se hubieran quedado de brazos cruzados durante esos 3 o 4 meses intermedios, perfectamente felices y convencidos de que sus defensas realmente funcionaban. Así que, en cuanto a planes navales descabellados, este realmente se lleva el premio. Porque, literalmente, todo lo que hizo fue informar a tu oponente de por dónde ibas a llegar, qué ibas a hacer y cuáles eran todas las debilidades que necesitabas corregir en tus defensas antes de que ellos llegaran, y luego darles varios meses para hacer dichas mejoras. Así que, en un intento de tratar a los otomanos como si fueran solo una colonia del siglo XIX, los aliados, y esta operación, sí, fue dirigida a instancias de Winston Churchill, quien, como he dicho muchas veces antes, es un líder brillante. En términos de estrategia general, no dejes que oigan nada de táctica. Logró terminar probablemente costando decenas de miles de vidas aliadas. Y para el número 2, vamos a seguir con la Armada Real Británica, pero vamos a adelantar el reloj un poco hacia el final de la Segunda Guerra Mundial y ver los planes de la flota de portaaviones británica después de la Segunda Guerra Mundial. Porque vaya que esto fue un completo desastre. Así que, al llegar al final de 1945, Gran Bretaña está en una situación muy parecida a la de la Marina de los Estados Unidos. La mayoría de su flota de portaaviones de antes de la guerra no sobrevivió. Hermes había sido hundido, Eagle había sido hundido, Courageous, Glorious, Ark Royal, todos hundidos. De su flota de portaaviones de antes de la guerra, es decir, los barcos puestos en grada y comisionados antes del 3 de septiembre de 1939, los únicos sobrevivientes eran el HMS Furious y el HMS Argus. Al igual que en Estados Unidos tenían al Enterprise, Saratoga y Ranger, habiendo perdido al Hornet, Yorktown, Lexington y Wasp. Ahora, para ser justos, nadie estaba particularmente interesado en conservar a los viejos Argus y Furious. Muy pronto fueron puestos en reserva y luego desguazados antes de que terminara la década. Pero eso dejó a la Armada Real Británica con una combinación de barcos construidos durante la guerra, barcos que intentaron construir durante la guerra y algunos de ellos aún no estaban completamente terminados, y barcos que habían estado planeando construir. Así que tenían al HMS Unicorn, que honestamente no era un portaaviones. Tenían los 4 de la clase Illustrious, todos los cuales habían sido usados intensamente durante la guerra. Tenían los 2 de la clase Implacable, que eran más nuevos, más grandes y mucho menos dañados. Y luego tenían toda una serie de portaaviones ligeros de diseño de 1942, los Colossus y los Majestic, algunos de los cuales apenas habían entrado en servicio. Otros estaban en proceso de entrar en servicio o en proceso de construcción. En cuanto a los barcos que se habían construido durante la guerra, al menos con la quilla puesta durante la guerra, pero que estaban lejos de estar cerca de entrar en servicio. Tenían la clase Audacious, tenían la clase Centaur y en teoría tenían la clase Malta, aunque para el final de la Segunda Guerra Mundial ya estaban suspendidos. Además, por supuesto, había un montón de portaaviones de escolta, pero como mencioné en el video sobre portaaviones de escolta, estos no durarían mucho en servicio activo. Entonces, en términos generales, puedes dividir esto en 3 grupos, como acabamos de mencionar. Tienes barcos construidos durante la guerra que se usaron durante el conflicto, tienes barcos completamente nuevos que apenas están saliendo de los astilleros, y tienes barcos que están en construcción pero que todavía tardarán bastante antes de estar listos para unirse a la Marina. Ahora, por supuesto, la Marina Real se enfrenta a una reducción significativa en el entorno posterior a la Segunda Guerra Mundial. Y también tiene el problema de que los aviones embarcados se están volviendo más grandes, más pesados y por supuesto con la llegada de los aviones a reacción, más rápidos. Pero la llegada de los aviones a reacción significa que hay diferentes desafíos en cuanto al despegue y la recuperación debido al diferente rendimiento de potencia de los motores a reacción en comparación con los motores de hélice durante el despegue y el aterrizaje. Entonces, lógicamente, revisarías tu flota de portaaviones y decidirías: está bien, deberíamos conservar los portaaviones que estén mejor preparados para las operaciones futuras, así que capaces de recibir aviones grandes y pesados con hangares altos para acomodar dichos aviones pesados y que puedan ser equipados o reacondicionados con tecnología de manera relativamente sencilla, a medida que avanza, cosas como las catapultas de vapor que están en desarrollo actualmente.
Y dado que tenemos catapultas de vapor, cubiertas de vuelo en ángulo y todo tipo de otras cosas que actualmente están en consideración, desarrollo o pruebas, quizá deberíamos esperar y ver cómo resulta todo esto, e incorporar esto en el diseño de un portaaviones o clase de portaaviones que está en construcción en este momento, que quizá, no sé, esté en una etapa muy temprana de desarrollo. Y por lo tanto, podemos permitirnos hacer cambios en el diseño sin alterar drásticamente lo que ya se está construyendo. Ahora, por supuesto, todo esto tendría sentido. Sin embargo, gracias a la presión del Tesoro y del gobierno, en parte, la Marina Real Británica termina haciendo prácticamente lo opuesto a lo que realmente debería hacer. Así que repasemos cada uno de los tres grupos de portaaviones uno por uno. Primero, los portaaviones construidos durante la guerra que realmente habían estado en servicio, los Illustrious y los Implacable. Vamos a dejar pasar al Unicorn porque el Unicorn era un buque de mantenimiento de aeronaves muy útil. Y bueno, sí, parece un portaaviones. Actúa como un portaaviones, pero bueno, vamos a decir que técnicamente no es un portaaviones. Déjala estar. Ahora, sé que hay un artículo en NavWebs que también, ya sabes, critica fuertemente el programa de portaaviones británico de la posguerra y a los portaaviones blindados en particular. Sin embargo, aunque estoy de acuerdo con la idea general de que no fueron particularmente útiles después de la guerra, ese artículo en particular está plagado de tantos errores que es una especie de anomalía en el sitio web. De hecho, es un artículo bastante terrible, la verdad. Así que no pienses que lo menciono por eso, porque, bueno, la única razón por la que lo mencionaría sería para hablar de lo que no pasó y lo que no fue el caso. De todos modos, la clase Illustrious fue, en distintos grados, bastante golpeada por la Luftwaffe, la Regia Aeronáutica y la Fuerza Aérea de la Marina Imperial Japonesa durante la Segunda Guerra Mundial. Hubo una cantidad considerable de daños que, en su mayoría, ya habían sido reparados. Otros daños requerían una modernización bastante extensa, y esa modernización también incluiría cosas como la maquinaria, dependiendo del buque en cuestión. Porque estos buques, aunque solo tenían 5 o 6 años en 1945, 1946, habían sido utilizados de manera muy intensa. Normalmente, un buque de guerra en esta época podía operar unos 20 años antes de necesitar una modernización de la maquinaria, pero el uso intensivo en tiempos de guerra solía multiplicar por 3 a 5 veces el desgaste de la maquinaria. Así que, en realidad, la clase en su conjunto probablemente solo tenía de 3 a 5 años de vida útil de la maquinaria restante a niveles normales de operación en tiempos de paz. Y además de eso, fueron construidos pensando en aviones de los años 30, además de tener alturas de hangar reducidas debido a sus cubiertas de vuelo blindadas. Así que simplemente no podían acomodar una buena parte de los aviones embarcados que estaban en desarrollo en ese momento, especialmente los jets. Además, al haber sido construidos bajo restricciones de tratados navales, la clase Ilustre tenía un grupo aéreo bastante pequeño. Habían logrado mejorar eso significativamente en el Pacífico, estacionando aviones en cubierta, pero seguía estando algo limitado. En comparación con la clase Implacable, que también eran portaaviones con cubierta de vuelo blindada, pero eran considerablemente más grandes, podían soportar muchos más aviones y les quedaba mucha más vida útil a la maquinaria, porque, bueno, solo se habían puesto en servicio en 1944, así que habían operado durante un tiempo relativamente limitado durante la Segunda Guerra Mundial. Y aunque la altura de su hangar también era bastante limitada, solo había 2 de ellos en comparación con 4 de la clase Illustrious. Y en esa etapa ya había planes esbozados que demostraban que, si los llevabas a una modernización, digamos a principios de los años 50, podrías combinar los dos hangares en uno mucho más grande, que aún tendría un grupo aéreo bastante respetable y sería capaz de acomodar aeronaves de cualquier tamaño realista. Así que, claramente, lo que había que hacer con estas dos clases de portaaviones era usar la clase Illustrious como buques de prueba y barcos de entrenamiento y modernizar los Implacable como los portaaviones de la flota. Ahora, mientras que todos los barcos, con la excepción del Formidable, que estaba demasiado desgastado y dañado para ser de mucha utilidad y fue rápidamente dado de baja y desguazado, la Marina Real Británica hizo lo contrario a eso. Mientras que el Implacable y el Indefatigable pasaron un breve periodo de tiempo en la flota, su carrera después de la guerra consistió casi por completo en ser reacondicionados como barcos de entrenamiento y servir como barcos de entrenamiento. Mientras que los 3 sobrevivientes de la clase Illustrious, aunque, como dije, sí realizaron cierto grado de trabajo experimental, fueron utilizados como los portaaviones principales de la flota, a pesar de ser más pequeños, estar más dañados y ser menos capaces. Y para rematarlo todo, decidieron intentar modernizar al Victorious,
lo cual es todo un tema para otro video, el épico desastre al que llevó eso. Y como Victorious se llevó todo el presupuesto para modernizaciones, Implacable e Indefatigable terminaron siendo desguazados sin ningún tipo de modernización significativa. Así que terminaron gastando básicamente una gran cantidad de dinero en portaaviones que sabían que no durarían mucho y que de todos modos no podían hacer gran cosa. Y eso nos lleva al segundo grupo, los portaaviones ligeros de la flota de 1942, las clases Colossus y Majestic. Ahora, estos buques, hay que admitirlo, eran un poco lentos en comparación con los portaaviones de flota completos. Solo podían alcanzar unas 25 nudos, pero gracias a que no eran portaaviones blindados, eran casi tan grandes como los de la clase Illustrious, desplazaban considerablemente menos y podían transportar muchos más aviones en hangares que eran considerablemente más altos. Así que, mientras no buscaras operaciones de flota a toda velocidad, un portaaviones de la clase Colossus era en realidad una plataforma aérea mucho mejor después de la Segunda Guerra Mundial que uno de la clase Illustrious en casi todos los aspectos. Y seamos sinceros, los soviéticos no tenían precisamente una flota de batalla de alta velocidad que fuera a perseguirte. Y eran prácticamente nuevas. Casi todas entraron en servicio en 1945, con unas cuantas que todavía estaban en proceso de equipamiento. Y luego estaba la clase Majestic, que también estaba en construcción y que podían terminar relativamente rápido si así lo deseaban. Y los Majestic eran versiones ligeramente evolucionadas de los Colossus, que eran aún más capaces de soportar aviones modernos. Así que, de nuevo, lógicamente hablando, si te preocupaba la cantidad de aviones que podías transportar, poder tener buques en varios lugares, poder tener cascos que resistieran durante un periodo bastante largo, porque son completamente nuevos, en realidad tendría sentido deshacerse del Illustrious muy rápido. Y bueno, sí, Gran Bretaña necesita dinero. Tal vez quieras vender algunos portaaviones, quizá vender los Colossus porque son un poco menos capaces de los dos diseños de 1942 y quedarse con los Majestic, porque incluso con los Majestic que realmente se construyeron, sin contar los que se cancelaron, todavía había 6 de ellos en los astilleros, además de un montón de Colossus. Así que podrías reemplazar 4 Illustrious, o 3 siendo realistas, dado el estado del Formidable, con 6 Majestic, lo que te daría cascos más baratos de operar, hangares más grandes, mayor capacidad de aviones y al no estar blindados. También sería muy fácil modificarlos en el futuro, dado los diversos sistemas que estaban en desarrollo, como ya hemos discutido. Entonces, ¿qué hizo la Armada Real Británica? Sí, los Majestics se quedaron en su mayoría en los astilleros, tardaron muchísimo en entrar en servicio y prácticamente todos se vendieron a otras armadas tan pronto como entraron en servicio. Conservaron algunos de los Colossus, los menos capaces, y también vendieron varios de ellos a otras armadas, mientras intentaban valiente y vagamente fingir que los Illustrious todavía tenían un buen futuro. Y eso nos deja con los barcos que definitivamente seguían en construcción, así que los Audacious, los Centaur y los Malta. Ahora, de nuevo, lógicamente, ¿qué harías tú? Quizás usarías algunos de tus portaaviones de flota baratos y de construcción ligera de 1942, tal vez algunos de los Colossus que no logras vender, como barcos experimentales para probar todos estos nuevos sistemas. Y luego, considerando que los Malta son los que menos avanzados están en construcción, pero también los que más capacidad tendrán en el futuro, ya que son los más grandes. Entonces, esos barcos pueden ser completamente rediseñados, prácticamente aún en grada, y puedes construir portaaviones completamente nuevos, quizás en los años 50 cuando haya un poco más de dinero disponible. Y estos serán básicamente, si te lo imaginas, como las modernizaciones de los Midway durante la mitad de la Guerra Fría, algo aproximadamente similar a eso. Ahora, ya tienes los Centauros y algunos de los Audaces en construcción. Y los audaces son obviamente aún más capaces incluso que los implacables. Y los centauros de igual manera son mucho más capaces que los majestic. Pero el problema es que si construyes los maltas, los audaces y los centauros e intentas tenerlos todos en servicio al mismo tiempo, tendrás 3 tipos diferentes de casco en servicio, suponiendo que ya no tengas ninguno de los cascos anteriores en servicio. Y ten en cuenta que, en esta etapa, la mayoría de los centauros ni siquiera habían sido puestos en quilla o apenas les habían hecho algún trabajo. A un par de ellos les habían hecho algo de trabajo. Águila y Arca Real, todos los barcos que eventualmente se convertirían en Águila y Arca Real, recibieron un trabajo algo más sustancial. Esos son los 2 audaces. Y técnicamente hablando, se suponía que había 2 más previstos oficialmente, uno de los cuales, de hecho, nuevamente, estaba parcialmente en construcción.
Así que, una vez más, lógicamente, suspenderías todo el trabajo en los maltas y los centauros y los usarías esencialmente como una mezcla alta-baja, siendo los maltas los grandes y los centauros algo más pequeños. Buques de apoyo, pero todos diseñados para operar aviones modernos y tener en cuenta todas las lecciones que estás aprendiendo al operar, modificar y probar todos tus portaaviones anteriores. ¿Qué hacer con los Audaciouses? Es un poco más difícil porque sí necesitan ser construidos y botados bastante pronto, aunque sea solo para liberar los espacios en las gradas. Pero dado que serían un paso intermedio entre los implacables y los maltas, sería lógico tal vez botarlos y terminarlos relativamente rápido. Ponerlos en servicio, lo que te permitiría entonces tomar la decisión de mantenerlos en servicio para reemplazar a los implacables sin hacer una remodelación extensa de sus hangares o operarlos junto con los implacables por un tiempo, lo que te daría al menos 4 grandes portaaviones de flota, suponiendo que no también terminaras el tercer Audacious. Y eso te daría un núcleo decente de una flota de portaaviones de posguerra mientras esperabas a que llegaran los maltas. Y luego, una vez que llegaran los maltas, podrías tomar la decisión de si vamos a mantener los Audacious y los Implacable a largo plazo como buques secundarios o si los vamos a convertir en barcos de apoyo para helicópteros. O simplemente nos vamos a deshacer de ellos o tal vez incluso venderlos, considerando que la Marina Real estaba haciendo una especie de venta de liquidación con portaaviones a finales de los años 40. Entonces, en conjunto, ¿a qué equivale el curso de acción más lógico? Bueno, básicamente poner los Illustrious en reserva, desguazarlos de inmediato, mantenerlos Implacable, vender los Colossus para recaudar dinero, mantener los Majestic, usar los Majestic como banco de pruebas, posiblemente con 1 o 2 Colossus no vendidos también. Y usar todo eso para influir en los rediseños de los Centaur y Malta, que puedes posponer su construcción hasta que se aprendan las lecciones. Y luego, a principios de los años 50, cuando tengas un poco más de dinero, entonces puedes construir los Centaur y Malta como tu nueva flota de la Guerra Fría con cubierta de vuelo en ángulo, catapultas de vapor, etcétera, etcétera, etcétera. Y los Audacious realmente son casi lo único que va a ser un poco complicado de resolver. ¿Y qué hace la Marina Real en su lugar? Cancelan los Malta. Dejan el Eagle y el Ark Royal en suspenso, lo que lleva a todo tipo de problemas en el futuro porque, bueno, un barco a medio construir sufre todo tipo de filtraciones de agua y problemas interesantes. Venden todos los Majestic. Conservan algunos de los Colossus menos capaces y también venden la mayoría de esos. Y como dijimos, convierten el Implacable y el Indefatigable en barcos de entrenamiento, intentan reacondicionar los Illustrious, fracasan estrepitosamente en eso y terminan desperdiciando enormes cantidades de dinero. Lo que resulta, a finales de los años 50, en una flota de portaaviones de la Marina Real Británica mucho, mucho más reducida y mucho menos capaz. Prácticamente la única historia de éxito real que salió de todo este desastre fue el hecho de que, a pesar de todo el maltrato que recibieron durante su construcción, el Eagle y el Ark Royal resultaron ser algo útiles para la Marina Real Británica durante la mayor parte de la Guerra Fría. Y los Centaur en particular demostraron ser buques excepcionales, permaneciendo en servicio durante muchísimo, muchísimo tiempo. El HMS Hermes, en particular, por supuesto, sirvió como el portaaviones más grande de la Royal Navy presente durante la Guerra de las Malvinas y luego fue vendido a la India. Y de hecho llegó a entrar al siglo XXI. Así que sí, comparado con algo que alguien pudo haber ideado en mediodía, sentándose y trazando un curso lógico, lo cual habría ahorrado dinero. Y le habría dado a la Marina Real una flota de portaaviones mucho más capaz entrando a la Guerra Fría. La Marina Real, admitidamente bajo mucha presión del Tesoro, terminó haciendo prácticamente lo opuesto y sufrió las consecuencias. Así que, habiendo criticado un poco a la Marina Real por las 2 últimas decisiones, la opción número 3 sería el aumento naval alemán antes de la Primera Guerra Mundial. Esta fue una idea particularmente desastrosa y descabellada que, esencialmente, se basaba en un malentendido fundamental de lo que significa el poder naval, algo que era bastante común en muchas armadas cuando leían sobre la doctrina de Mahan, pero también específicamente en lo que respecta a la relación de Alemania con Gran Bretaña. Verás, a principios del siglo XX, Gran Bretaña y Alemania en realidad eran bastante cercanos. Los enemigos tradicionales de Gran Bretaña eran Francia y Rusia. Y bueno, aunque Alemania no había existido como un país unificado durante tanto tiempo, los enemigos naturales de Alemania también eran Francia y Rusia. Así que, siguiendo la tendencia general británica de buscar un aliado para evitar que una potencia se convirtiera en un hegemón europeo, Alemania parecía ser una buena opción porque estaba situada entre Francia y Rusia. Eso evitaría que pudieran unirse y combinar sus fuerzas.
Y como Alemania generalmente no quería pelear en dos frentes, era poco probable que intentara dominar toda Europa, porque si luchaba contra uno, entonces sería atacada por la retaguardia por el otro. Y como Gran Bretaña no tenía un ejército particularmente grande, no iban a ayudar mucho en una campaña terrestre, aunque sí podían ayudar en el mar. Pero una combinación de Kaiser Guillermo II y Alfred von Tirpitz decidió que Alemania debía tener su propio gran imperio colonial, lo que ellos llamaron su lugar bajo el sol. Ahora, a finales del siglo XIX y principios del XX, nadie se oponía particularmente a esta idea en principio. La idea de que las potencias europeas tuvieran cada una un bonito y gran imperio colonial para presumir era bastante aceptada, si no es que esperada, de varias potencias. Sin embargo, los alemanes decidieron abordar esto desde la perspectiva de querer convertirse en el número uno o, al menos, en un muy cercano segundo lugar, frente a Gran Bretaña. En parte porque Guillermo tenía mucha envidia de Gran Bretaña. Pero incluso con el sector industrial de Alemania creciendo rápidamente, una cosa quedó muy clara, muy rápido. Alemania no tenía la infraestructura de construcción naval para superar a los británicos. Y además de eso, como Alemania era una potencia continental europea, necesitaba tener un ejército grande y poderoso porque, bueno, las otras naciones a su alrededor también tenían ejércitos grandes y poderosos. Y eso significaba que, incluso si la industria alemana pudiera superar a la industria británica en términos de producción total, gran parte de esa producción industrial, tanto en bienes manufacturados como en dinero generado, tendría que destinarse al ejército. Así que siempre habría un presupuesto más pequeño disponible para la marina. Y de ahí se derivó la teoría de la flota de riesgo. Y esta era la idea de que si Alemania tenía una flota lo suficientemente grande, no tan grande como la británica, pero lo suficientemente grande como para que si los británicos la enfrentaban, disminuiría enormemente la fuerza de la Armada Real Británica. Entonces, aunque la Armada Real Británica sería técnicamente capaz de derrotarlos, los británicos no querrían intentarlo, porque al hacerlo, debilitarían a la Armada Real Británica, hasta el punto en que otras armadas, que en ese momento estaban muy por detrás de la Armada Real Británica, serían lo suficientemente grandes como para representar una amenaza significativa y quizás aprovecharse de la situación. Así que, por ejemplo, si la flota alemana tenía el 60% del tamaño de la Armada Real Británica, incluso si la Marina Real solo perdía el 40% de su fuerza luchando y destruyendo a la flota alemana, dejaría a la Marina Real aproximadamente del mismo tamaño que la flota alemana había sido. En ese momento, por ejemplo, las flotas combinadas de Francia y Rusia podrían tener la oportunidad de destruirla. Y obviamente, si la flota alemana fuera más grande, la Marina Real perdería más barcos al luchar contra ella, lo que haría que Francia, Rusia, Estados Unidos, etc., aún tuvieran más probabilidades de intervenir y aprovechar la oportunidad para rematar lo que quedara. Y así iba la lógica. Si la Marina Real no quería luchar contra la flota alemana, la alternativa sería dejar que los alemanes hicieran lo que quisieran, o al menos llegar a algún tipo de acuerdo que, en términos generales, favoreciera a Alemania. Pero la razón por la que este era un plan naval bastante descabellado era doble. Primero, dependía, como parece ocurrir con muchos planes navales, tanto reales como hipotéticos, que la gente asumiera que la oposición, en este caso los británicos, simplemente seguiría haciendo lo que ya estaban haciendo y no cambiaría en lo más mínimo. Así que lo que pasó cuando los alemanes empezaron a aumentar su flota fue que Gran Bretaña dijo, «Oh, una amenaza». Bueno, supongo que empezaremos a construir más barcos, lo que por supuesto significaba que los alemanes tenían que construir aún más barcos para mantenerse al día, y los británicos tenían una industria de construcción naval más grande y eficiente, así que empezaron a adelantarse rápidamente. Y luego, por supuesto, Jerky Fisher dijo, además, apareció el Dreadnought. Y eso fue lo que realmente dio inicio a la carrera armamentista de los Dreadnought. Pero resultó que los británicos eran capaces de construir muchísimos más buques de guerra y también de hacerlo considerablemente más rápido que los alemanes. Así que los alemanes terminaron en una carrera armamentista en espiral que físicamente no podían ganar, lo que terminó absorbiendo una enorme cantidad de dinero de su ejército que no estaba nada contento con ese hecho. Y cuando el ejército finalmente puso un alto y dijo, no, queremos parte de nuestro financiamiento, y los británicos simplemente siguieron construyendo barcos, por un tiempo, porque no entendieron del todo que los alemanes ya se habían rendido. Los británicos terminaron con una flota que en realidad los puso todavía más por encima de las armadas de todos los demás de lo que estaban antes.
En ese momento, todo el propósito de la flota de riesgo se fue por la ventana porque la flota de riesgo seguía siendo mucho más pequeña que la británica. Pero ahora, incluso si la idea de Tirpitz se hubiera hecho realidad y los británicos hubieran peleado contra los alemanes y perdido una parte de su flota, y luego terminaran con todos los demás volviéndose en su contra, el remanente de la Marina Real, que habría quedado todavía, habría sido lo suficientemente grande y fuerte como para enfrentar a cualquier rival plausible. Y por supuesto, los británicos podrían seguir produciendo barcos aún más grandes y poderosos. Así que sí, el primer error fue no darse cuenta de que los británicos simplemente aumentarían su propio volumen de construcción naval. Y el segundo problema era mucho más geopolítico, y simplemente fue no entender lo que significaba una armada. Para los alemanes, una armada era una herramienta de poder, era una forma de afirmar su dominio o su posición en el panorama general. Y para la mayoría de la gente esto era lo que significaba una armada. Sin embargo, para el Imperio Británico, una armada era una cuestión existencial. Para una pequeña nación isleña con un enorme imperio de ultramar, si Gran Bretaña no tenía el control de los mares, el imperio moriría tarde o temprano, ya sea porque otros le irían arrancando partes a ese imperio y quedándoselas. Y no habría nada que la Marina Real pudiera hacer al respecto si el otro bando tenía una flota más grande, o al menos una mayor concentración de barcos en esa zona que la Marina Real no pudiera igualar. O, en un problema a más largo plazo, si la Marina Real no podía mantener su dominio sobre las rutas marítimas globales, entonces era muy probable que el dominio británico del comercio mercante, que financiaba en gran parte al Imperio Británico, empezara a desvanecerse. Y si eso se desvanecía, entonces, bueno, junto con el prestigio y los ingresos involucrados, también empezarías a perder los diversos vínculos comerciales. Porque es muy fácil, si controlas 2/3 del transporte marítimo mundial, decir, oye, ¿necesitas comerciar exclusivamente con las colonias estadounidenses o necesitas comerciar en términos favorables para nosotros? Y si comercian con otras personas, entonces habrá barreras arancelarias y cosas por el estilo. Pero sí, porque perdiste el dominio y control de los mares, entonces pierdes la posición como la principal marina mercante del mundo. Entonces otros transportistas mercantes y sus naciones pueden ofrecer tarifas mejores y más favorables. Así que en ese punto ya no estás comerciando en igualdad de condiciones, o quizás incluso ellos están comerciando más o de manera más favorable con otras naciones. Y así continuaría la espiral descendente del imperio. Y así que si Gran Bretaña quería mantener su imperio, tenía que tener una gran armada. Y eso significaba que no solo iban a invertir mucho dinero en ella de todos modos, pero si alguien parecía desafiar esa armada, iban a hacer todo lo posible, incluso lo imposible, para mantener su dominio prácticamente a cualquier costo, hasta quedarse físicamente sin dinero. Y bueno, a principios del siglo XX, si había una nación que no se iba a quedar sin dinero antes que las demás, iba a ser el Imperio Británico. Ahora, eventualmente, 2 guerras mundiales lograron drenar a Gran Bretaña de todo su dinero. Pero quiero señalar que Gran Bretaña logró estar en el bando ganador en ambas guerras mundiales, y también fue la única nación que luchó en ambas guerras mundiales. Hasta la victoria. Desde el principio hasta el final, lo cual, ya sabes, sí, probablemente eso vaciaría las arcas de un imperio que abarca el mundo, aún así. Y así, el plan de la flota de riesgo de Alemania solo garantizaba que los británicos construyeran una marina aún más grande y los obligaba a ser hostiles hacia los alemanes, porque los alemanes ahora representaban una amenaza existencial para el imperio británico y era una carrera que los alemanes nunca iban a ganar. Y en cambio, solo resultó en una guerra mundial muy, muy destructiva. Que por supuesto sí sobrevivió el imperio británico y el imperio alemán no. Y luego nos movimos un poco hacia el oeste, a Francia, y retrocedimos un poco en el tiempo, porque todo lo que hemos estado viendo hasta ahora ha sido la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Ahora vamos a regresar a la era de la navegación a vela, y voy a agrupar colectivamente los intentos franceses de invadir Irlanda como una sola entrada. Ahora, ya he hablado antes sobre por qué es muy difícil para una flota francesa, o en realidad cualquier flota, entrar en el canal, pero especialmente para los franceses, y entrar en el canal es algo necesario si quieres invadir Inglaterra. Pero durante los distintos conflictos entre Gran Bretaña y Francia en los siglos XVIII y XIX, varios funcionarios franceses tuvieron esta brillante idea de, bueno, ¿por qué no invadimos Irlanda en su lugar? Porque hay que tener en cuenta que en ese momento Irlanda formaba parte del Reino Unido. Ahora es el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, pero claro, la República de Irlanda solo se independizó a principios del siglo XX.
Y así que técnicamente era territorio británico, aunque los locales quizá no estuvieran de acuerdo con eso. Y la idea era que, bueno, los irlandeses en general no simpatizaban mucho con los británicos, lo cual sigue siendo cierto en algunos sectores. Y por lo tanto, era probable que se rebelaran, especialmente si los franceses apoyaban a uno de los reyes Stuart, así que los levantamientos jacobitas eran algo muy real. Y eso resultó ser cierto en algunas ocasiones en las que los franceses realmente lograron llevar tropas a Irlanda con éxito. Y la idea entonces era, bueno, tomamos el control de Irlanda con la ayuda de algunos de los locales, y una vez que hayamos tomado el control de Irlanda, entonces podemos marchar hacia el mar de Irlanda o navegar por el mar de Irlanda hacia el Reino Unido y tomar el resto. Bueno, había dos problemas muy grandes que hacen de esto un plan completamente idiota. Primero, a algunos irlandeses no les caían bien los británicos, a otros sí les caían bien. Y además, había varios colonos británicos, escoceses y galeses. Y así que lo que terminó pasando, incluso en el intento más exitoso que terminó con la batalla del Boyne y cosas así, fue una guerra en Irlanda. En ese punto, bueno, Gran Bretaña está mucho más cerca de Irlanda que Francia, así que es más fácil abastecer a un ejército británico desplegado en Irlanda. Ambos bandos tienen apoyo local en varias áreas. Pero los británicos, en parte gracias a que ya estaban ahí, y gracias a la costumbre irlandesa de tener levantamientos casi continuos, también tenían una muy buena idea de cómo pelear en Irlanda. Los franceses realmente no. Y así que, incluso cuando lograron meter tropas, terminó en fracaso. E incluso si hubiera terminado de otra manera, bueno, no hay muchos puertos grandes en Irlanda, y aún habrías tenido, ya sabes, incursiones y focos de disidencia contra los franceses y posibles contrainvasiones británicas, y así sucesivamente. Pero aún así, incluso suponiendo que Irlanda ahora estuviera de alguna manera felizmente unida bajo el dominio francés, todavía te habrías enfrentado exactamente al mismo problema que enfrentaron la mayoría de los intentos de invasión a Irlanda, que era que el clima entre el noroeste de Francia e Irlanda es bastante terrible la mayor parte del tiempo. Y además, la Marina Real y todas sus bases siguen estando en medio. Así que si lanzas una flota de invasión y navega hacia Irlanda, si la Marina Real no cree que el clima vaya a destrozar y dispersar tu flota de todos modos, como solía pasar, pueden muy fácilmente sacar barcos para interceptarte. Y si no te interceptan de ida, pueden interceptarte de regreso, así que no podrás enviar suministros a tu ejército en Irlanda, así que se debilitarán rápidamente. Y por supuesto, cada vez que interceptan y capturan algunos de tus barcos, bueno, la Marina Real se hace más fuerte y tu marina más débil, lo que significa que los siguientes intentos de abastecimiento y todas las invasiones posteriores serán aún más débiles. Y esto es lo que pasó históricamente. Los franceses gastaron enormes cantidades de dinero, enormes cantidades de tiempo y enormes cantidades de hombres y barcos tratando constantemente de enviar fuerzas de invasión a Irlanda, y la gran mayoría de ellos terminaron hundidos o capturados y puestos al servicio británico. Y les costó una enorme cantidad de dinero y una enorme cantidad de tropas, lo cual fue una pérdida neta para la economía francesa en general y específicamente para el esfuerzo bélico francés. La parte absurda es que simplemente siguieron haciéndolo. Ahora, para ser justos, incluso la Marina francesa eventualmente aprendió, y para cuando llegas a las guerras napoleónicas, varias personas todavía están proponiendo la idea. Y la Marina francesa, con el paso del siglo XVIII, empieza a resistirse cada vez más y más y más a la idea. Pero todavía se intenta de vez en cuando. Por eso tienes la batalla entre el Indefatigable y el Amazon contra el Droits de l'Homme, uno de los últimos supervivientes que quedaban del más reciente intento de invasión contra Irlanda. Así que, en resumen, es algo que es muy poco probable que funcione y que históricamente no funcionó. Siguieron intentándolo una y otra vez y seguía fallando, pero ellos seguían intentándolo. E incluso en el escenario más optimista del mundo, donde de alguna manera sí funciona y terminan teniendo el control. De Irlanda, bueno, ahora tienen un problema muy similar al que tenían originalmente. Todavía tienen que llevar una flota a Inglaterra y la Marina Real Británica va a estar ahí diciendo, no lo creo. Solo que ahora también tienes un enorme problema de suministros con el que lidiar. Y por último, en nuestra lista de los planes navales más descabellados de todos los tiempos, vamos a ir aún más al oeste, cruzando todo el Atlántico hasta los Estados Unidos.
Y específicamente vamos a ver las primeras 2 décadas de los Estados Unidos como país, porque los Estados Unidos se formaron inicialmente durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos con una marina, la Marina Continental. Hay que admitir que fue un trabajo un poco improvisado. Unos cuantos buques de guerra construidos específicamente, muchos barcos reutilizados, y de hecho necesito hacer un video sobre la Marina Continental en algún momento. Pero en términos generales, Estados Unidos sí tenía una marina. Y de hecho, esta es más o menos la razón. La Marina de los Estados Unidos justifica su existencia diciendo que técnicamente es más antigua que el propio país. Porque la Marina Continental se formó antes de que Estados Unidos realmente se formara, o al menos antes de que fuera reconocido internacionalmente. Pero en los años posteriores a eso, el Congreso de los Estados Unidos y varios políticos estadounidenses adoptaron la postura de que Estados Unidos no necesitaba una marina en absoluto. En tierra, a través de una mezcla de ideología política y, para ser justos, de propaganda que ya comenzaba a arraigarse y que se ha arraigado mucho en la cultura popular estadounidense, incluso hasta el día de hoy. Se les metió en la cabeza que las milicias ciudadanas eran de alguna manera una fuerza de combate efectiva por sí solas y que serían suficientes para ser la única defensa de los Estados Unidos. Bueno, la guerra de 1812 de alguna manera mostró cómo funcionó ese paradigma en varios lugares como las batallas de Bladensburg, pero aún así, en el mar, se tomó la misma decisión. Querían reducir costos, así que decidieron deshacerse de una marina con la justificación general de que Estados Unidos no se iba a involucrar en guerras en el extranjero y que por lo tanto solo necesitaban preocuparse por la defensa del país. Y para la defensa del país, podían confiar en milicias ciudadanas, que consistirían en pequeños botes de remos con un solo cañón de 24 o 32 libras que ni siquiera estaban diseñados específicamente para llevar cañones. Eran simplemente embarcaciones costeras de uso general, que serían convocadas en caso de necesidad para formar un pequeño escuadrón de cañoneras, que supuestamente iría a rechazar a los atacantes. La razón por la que esto cuenta como un plan naval descabellado es, bueno, hay muchísimas razones, pero algunos de los puntos más destacados incluyen la idea de que pequeñas cañoneras equipadas con 1, 2 o 3 cañones lucharan contra armadas más grandes, algo que ya se había intentado repetidamente en este punto de la historia y nunca había funcionado. Porque si el enemigo llegaba con cualquier fuerza naval considerable, y seamos sinceros, si alguien venía a atacar al territorio continental de Estados Unidos, tenía que tener una armada capaz de proyectar poder a través del Atlántico, así que iba a ser una fuerza naval bastante considerable. Bueno, en el momento en que haya cualquier tipo de mal clima que pueda, ya sabes, no sé, inundar un bote que tiene un francobordo de un pie, sí, la Gran Armada va a estar ahí, y tú no. Si el viento es particularmente bueno, la Gran Armada puede navegar más rápido que tú. Sí, puedes remar hacia ellos en periodos de calma, pero en ese punto sigues siendo un bote abierto armado con un solo cañón, o quizá uno de un puñado de botes así. Y el barco que estás atacando tiene muchos cañones y puede usar sus anclas y cuerdas para maniobrar, y dispararte con mucha metralla y un solo impacto con una buena bala de cañón, y tu bote se va a hundir. Y por supuesto, si la Marina decide eso, tal vez por la razón que sea, subir por un río o entrar en un estuario lleno de colonos enojados moviéndose en pequeños botes armados, no es de su agrado. Bueno, simplemente pueden recoger sus cosas e irse. Y pueden ir a otra zona, pero si no quieren ir a una ciudad o pueblo completamente diferente, que para ser justos puede tener su propia pequeña milicia marítima, simplemente pueden ir 10 millas más arriba por la costa si quieren desembarcar tropas, y van a llegar mucho más rápido que tú. Además, por supuesto, está el hecho de que estas pequeñas milicias de botes de remos no tienen ningún tipo de capacidad de sostenerse por mucho tiempo. Sí, puedes remar hacia afuera, pero no tienes suministros reales, así que puedes remar durante el día, tal vez quedarte afuera durante la noche si te sientes particularmente ambicioso, y luego tienes que regresar otra vez. Un gran barco de vela que acaba de pasar semanas, si no es que meses, cruzando el Atlántico, puede darse el lujo de esperar un par de días a que te aburras y te vayas a casa, y luego continuar con sus operaciones. Y así que, incluso basándonos en precedentes históricos, estaba muy claro que esto nunca iba a funcionar. Simplemente decidieron que iba a funcionar por razones ideológicas. Y luego, por supuesto, tenías el otro problema, que era que a finales del siglo XVIII Estados Unidos dependía muchísimo del comercio internacional. No era el tipo de economía autosuficiente que llegaría a ser después. Ahora, por supuesto, incluso a principios del siglo XX, Estados Unidos todavía necesitaba el comercio internacional para ser tan poderoso como lo era. Pero para ese momento, incluso si Estados Unidos hubiera sido completamente aislado por un bloqueo,
podría sobrevivir con su economía e industria internas. A finales del siglo XVIII y principios del XIX, este no era para nada el caso. Si no querías que todo el país entrara en un colapso económico total, necesitabas mantener las rutas comerciales. Y bueno, ¿cómo mantienes esas rutas comerciales? Pues tienes relaciones amistosas con todos, desafortunadamente. Am, sí, la mayor potencia naval del planeta era la Marina Real Británica, y comprensiblemente después de la Guerra de Independencia no estaban particularmente contentos con los estadounidenses. Así que la Marina Real Británica no iba a estar protegiendo a los barcos mercantes estadounidenses en el corto plazo. Y bueno, entonces los estadounidenses decidieron que iban a intentar comerciar con todos en medio de un enorme conflicto global. Y luego los franceses decidieron que tampoco les gustaba esto. Hay muchas otras razones para la cuasiguerra, pero ese es el resumen corto. Así que Estados Unidos terminó en desacuerdo con la Marina Real Británica y en una pequeña guerra con la Marina Francesa. Y luego los piratas de Berbería aprovecharon y dijeron, oh, barcos mercantes sin defensa que a nadie más le agradan, dinero, 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 dinero gratis para mí. Y entonces quedó muy claro que, incluso si tus ilusiones sobre una milicia ciudadana de pequeños botes armados con un solo cañón fueran ciertas, no había absolutamente nada que pudieran hacer para proteger a los mercantes estadounidenses en alta mar. Porque sí, no vas a convencer a una milicia ciudadana de remar todo el camino a través del Atlántico para pelear contra los corsarios argelinos en el Mediterráneo. Así que, en la década de 1790, los estadounidenses cambiaron de opinión bastante rápido y empezaron a construir una flota de verdad. Ya sabes, todo ese asunto de la Marina que 2 décadas antes decían que no necesitaban. Así que sí, esa fue una idea particularmente descabellada. Resulta que si toda tu economía depende del comercio internacional, en realidad sí necesitas una Marina. Lecciones que algunos países hoy en día quizá también deberían tomar en cuenta, pero ahí lo tienes. Y ahí lo tienes. En poco más de 50 minutos he resumido lo que considero 5 de los planes navales más descabellados de todos los tiempos y por qué. Pero como dije, si tienes otras ideas que quieras que revise y discuta, házmelo saber en los comentarios de abajo y nos vemos de nuevo en otro video. Adiós por ahora. Eso es todo por este video. Gracias por vernos. Si tienes algún comentario o sugerencia sobre un barco para revisar, haznoslo saber en los comentarios de abajo. No olvides comentar en la publicación fijada para las preguntas de Dique Seco.